Hola jóvenes del Instituto Técnico Paraíso Occidental de segundo bachillerato correspondiente a un 10º grado de informática y contaduría. Les saluda Nereida Pinto, profesora de matemáticas. Les voy a estar acompañando este primer semestre del año 2021 en la clase de matemáticas 3. Yo sé que algunos de ustedes ya me conocen, me han visto, otros posiblemente no me conozcan. Ahorita estoy activando la cámara para el que no me conoce de manera física, pues que de una vez lo haga. Repito, mi nombre es Nereida Pinto, soy profesora de matemáticas, originaria del Paraíso Copán, y voy a estarle acompañando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta preciosa materia, Matemáticas 3, que corresponde al segundo de bachillerato o a un 10º grado de contaduría y finanzas y de informática. He decidido hacer este video para discutir este material, dar algunas instrucciones de cómo lo vamos a ir trabajando en el cuaderno. Para ello vamos a empezar. Inicialmente tenemos lo que es una portada, jóvenes, donde están los datos más importantes. Les puse como nota que puede recortar y pegar en tu cuaderno como portada. Si usted tiene la oportunidad de tener el material de manera impresa, en físico, ¿verdad? Este material ya lo deben de tener ustedes en su número de WhatsApp, puesto que se les va a enviar por medio de WhatsApp también. Sí, en el caso de que ustedes no lo tengan impreso solo en digital, pues deben de realizar una portada muy bonita de manera muy creativa, donde diga el nombre de la materia, el parcial, el colegio, el nombre del docente, el grado y la carrera a la que estudia, una frase bonita y por supuesto su nombre. Vamos a empezar, muy importante que lo primero que hagan es anotar la fecha de ejecución de este material, que la fecha es del 1 al 5 de marzo del 2021. Y también anotamos que es el trabajo número 1 del primer parcial. Anotamos lo que es el repaso. Este material consta de diferentes actividades. Empezamos por la actividad número 1. ¿Qué nos dice la actividad número 1? Dice, recortamos o dibujamos en nuestro cuaderno los tipos de triángulo. En el caso que ustedes tengan el material impreso, pues solo lo van a recortar y pegar. Ahorita vamos a discutir los tipos de triángulos, que es importante que ustedes lo manejen, puesto que en el resto de la clase vamos a estudiar lo que es geometría, y el triángulo es una figura que va a ser bastante estudiada en este semestre. Entonces los dibujamos o los recortamos. Los tipos de triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos, según las medidas de sus lados. Equilátero si tiene 3 lados exactamente iguales. Isósceles si tiene 2 lados iguales y uno diferente. Y escaleno si sus medidas son totalmente diferentes. Aquí mide 3, aquí 4 y aquí 8. Ningún lado es igual. Y según sus ángulos se clasifican en triángulos rectángulos si tiene un ángulo recto. Este que estoy señalando aquí me está indicando que hay un ángulo recto que mide 90 grados. Acutángulos tiene 3 ángulos agudos, es decir, 3 ángulos que miden menos de 90 grados. Y un obtusángulo sí tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados, que su abertura es bastante grande, así como este que está aquí. También en el lado derecho les he hecho, alguna anotación muy importante que necesitamos saber y que son los elementos del triángulo. ¿Cuáles son? El triángulo tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Por supuesto, sé que ustedes ya lo saben y esto solo es un repaso. Los lados nosotros los nombramos con letra mayúscula. Aquí también les hice una nota muy importante. Para nombrar un triángulo utilizamos 3 letras mayúsculas, así como en el primer triángulo. En este primer triángulo, este triángulo se llama triángulo ABC. Pueden ser cualquier letra que ustedes escojan. Para nombrar los lados, los nombramos haciendo referencia a 2 letras mayúsculas. El lado AB sería este de aquí abajo. El lado BC sería el del lado derecho y el lado CA o AC sería el del lado izquierdo. Pueden empezar por la letra que ustedes quieran. También tiene 3 ángulos. Este es el símbolo de ángulo que vamos a estar utilizando, que es como un menor o igual, menor que, ¿verdad? Nada más que la rayita de abajo es un
poquito más corta. Este es el símbolo de ángulo. También tiene 3 ángulos y 3 vértices. El ángulo A, el ángulo B, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Los ángulos más adelante vamos a estar enseñando cómo vamos a nombrar los ángulos. Para nombrar los ángulos se ocupan 3 letras mayúsculas. Para nombrar los lados, solo 2 letras mayúsculas. Muy bien. Ahora pasamos a la actividad número 2. La actividad número 2 también ustedes la van a anotar en su cuaderno y por supuesto anotan la instrucción de lo que es la actividad número 2. Dice, usando regla dibujamos un triángulo de cualquier tamaño, le asignamos nombre con cualquier letra mayúscula y luego nombramos sus elementos, o sea, los lados, los ángulos y los vértices. Aquí hay un ejemplo de referencia. Este ejemplo que está aquí en la parte derecha es un ejemplo de referencia para que ustedes se den la idea de cómo deben de dibujar un triángulo cualquiera, como ustedes lo quieran hacer. Este ejemplo no es necesario copiarlo, pero si tienen el material impreso pueden recortarlo y pegarlo en su cuaderno para tenerlo de referencia. Lo voy a explicar. Yo aquí he dibujado un triángulo cualquiera en cualquier posición con las medidas que sea y le he puesto cualquier letra. E, F, D son las letras que yo escogí. Ustedes pueden escoger cualquier letra. El nombre del triángulo se llama triángulo DEF, nombrando las 3 letras mayúsculas. Los elementos tenemos 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. ¿Cómo nombro los lados? Mencionando las 2 letras mayúsculas. El primer lado sería el EF, que sería este de aquí, ¿verdad? Que les estoy señalando. El otro lado, el FD, que sería este del lado derecho. Y el último lado sería el ED o DE. Pueden empezar por la letra que ustedes gusten, preferiblemente en el orden del alfabeto. Luego tenemos 3 ángulos, ¿verdad? El primero sería el ángulo E, el ángulo F y el ángulo D. Pero para nombrar los ángulos y no confundirlos con los vértices, ocupamos 3 letras mayúsculas. Aquí el ángulo E que estoy haciendo referencia tiene que quedar en el centro. Miren, empezamos. Ángulo, este es el símbolo de ángulo, F, E, D. Empecé el ángulo F, E, D. La letra E me quedó en el centro, puesto que estoy haciendo referencia al ángulo E. O pude haber dicho el ángulo D, E, F. El detalle es que el ángulo al que me estoy refiriendo tiene que quedar en el centro. El segundo ángulo que quise nombrar fue el ángulo F. Entonces, por eso escribí el ángulo EFD o DFE. Ustedes pueden empezar por las letras que ustedes gusten, pero el ángulo que hago referencia tiene que quedar en el centro. Y por último, el ángulo D, que es este de aquí. Entonces puedo empezar nombrándolo por el ángulo EDF, así como lo tengo aquí, o FDE. El detalle es que el ángulo D que estoy haciendo referencia tiene que quedar en el centro. Esto lo hacemos para no confundir los ángulos con los vértices. Y por los vértices sería, ¿verdad? Aquí hay un error. Entonces aquí sería el vértice E, el vértice F y el vértice D. Esos serían los 3 vértices. Muy bien. Y así van a realizar un ejemplo ustedes haciendo, ocupando como referencia este ejemplo. Ahora sí, entramos a la congruencia de triángulo, vamos a apuntar el tema y el símbolo de congruencia. En la actividad número 3 la anotamos y escribimos también la instrucción. Leemos y analizamos las siguientes definiciones y luego contestamos las preguntas. Tenemos lo que es la primera definición de congruencia. Dice, 2 o más triángulos. Recordemos que el tema es congruencia de triángulos. Dice, ¿qué es congruencia? Definición de congruencia. 2 o más triángulos se dice que son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, 2 triángulos exactamente iguales. Cuando los triángulos son exactamente iguales, decimos que son congruentes. Si 2 triángulos son congruentes, entonces los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes también son iguales. Es decir, existe una correspondencia. En geometría, los lados que le corresponden uno al otro, es decir, este mide 4, este también mide 4 en el otro
triángulo, hay una correspondencia. A esta correspondencia se le llaman lados homólogos o ángulos homólogos. Vamos a estudiar un ejemplo de congruencia. Este ejemplo sí me lo van a apuntar en el cuaderno. Y si tienen el material impreso, pues lo van a recortar, colorear y pegarlo, ¿verdad? Tenemos el primer ejemplo de congruencia. Dice, los siguientes triángulos son congruentes porque sus lados y sus ángulos correspondientes son exactamente iguales. Aunque si ustedes se fijan, están en diferente posición, pero si nosotros los recortamos y lo ponemos uno sobre de otro, vamos a fijarnos que los triángulos son exactamente iguales. Y si nos fijamos en las medidas, miren 5.1, 4.3 y 2.8, este también tienen las mismas medidas. Existe una correspondencia de lados y una correspondencia de ángulos. Por ejemplo, este lado de aquí que les estoy señalando mide 5.1. En el otro lado también hay un lado que mide 5.1. Estos lados son correspondientes, es decir, son lados homólogos, miden lo mismo. Este que mide el lado BC, que mide 2.8, también aquí el lado RT también mide 2.8. Mire, tienen una rayita aquí y aquí también le he puesto una rayita. Este que mide 5.1 aquí le puse dos rayitas y aquí también le puse dos rayitas. Este que mide 4.3, el lado AD mide 4.3. Aquí el lado ST mide 4.3. Le puse la misma marca para indicar este lado es con este, el que tiene dos rayitas es con este y este que tiene tres rayitas es con el que tiene tres rayitas. Vamos a sacar la correspondencia utilizando la letra. Recordemos que para nombrar los lados ocupamos dos letras y para nombrar lo que son los ángulos ocupamos tres letras mayúsculas. Vamos a empezar con los lados. Ya yo lo he marcado para saber qué lado le corresponde a qué lado. Empezamos con el lado BC en este triángulo de la izquierda. BC le corresponde a RT. Miren, tienen la misma raíz. Entonces aquí lo coloqué, miren. BC, utilicé el símbolo de congruencia, congruente con RT. Aquí estoy diciendo que estos dos lados son correspondientes, son exactamente iguales, el símbolo de congruente. Luego vamos con el lado AC que mide 5.1. El lado AC le corresponde al lado RS o SR. Pueden empezar de la letra que ustedes quieran. Aquí ya lo coloqué, miren. AC congruente con RS. Y por último, el lado que me hace falta es el lado que tiene tres rayitas. AD le corresponde a quién? A ST. Y aquí he colocado AD congruente con ST. Ya sacamos la correspondencia de lados. Ahora la de los ángulos. El ángulo A, que mide 33.4, es congruente con el ángulo S. Miren, es congruente con el ángulo S. Los dos miden iguales. Entonces, recordemos que para nombrar el ángulo A necesito dejar la A en el centro. Por eso he colocado el ángulo BAC. BAC es congruente, mira que está el símbolo de congruencia con el ángulo, coloco el símbolo de ángulo RST. RST, la S la dejé en el centro. Aquí hago referencia a que el ángulo A es congruente con el ángulo S. Luego voy con el ángulo B. El ángulo B aquí en la imagen mide 89. ¿Con qué otro ángulo mide igual en el otro triángulo? El ángulo T. O sea, el ángulo B es congruente con el ángulo T. Entonces el ángulo B lo dejo en el centro y el ángulo T también. El ángulo ABC, miren, aquí lo tengo, es congruente con RTS o con STR. El detalle es que la T tiene que quedar en el centro y la B. Y por último me falta el ángulo C que mide 57.6. El ángulo C es congruente con el ángulo R. Los dos deben de quedar en el centro. Miren, el ángulo ACB, ACB o BCA, el detalle es que la C tiene que quedar en el centro, es congruente con SRT. Y aquí he sacado la correspondencia de lados y de los ángulos. La expresión el triángulo ABC es congruente con el triángulo RST se escribe de manera simbólica triángulo ABC congruente con un triángulo RST. Aquí ya lo he escrito en lenguaje matemático, ¿verdad? Aquí de manera abreviada.
Bueno, en base a este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo también parecido. Vamos a contestar estas preguntas con la explicación, ¿verdad? De lo que hemos visto anteriormente. Entonces van a leer y van a escribir. En el número 5, si van a dibujar dos triángulos congruentes, es decir, dos triángulos con cualquier medida en centímetros, lo pueden dibujar en diferentes posiciones. Luego van a indicar la correspondencia de lados y del ángulo, así como en el ejemplo anterior. Es decir, exactamente como este ejemplo que he realizado yo. Pueden utilizar otras letras o pueden utilizar las mismas letras. El detalle es que ustedes identifiquen qué lado le corresponde a qué lado en el otro triángulo y cuáles son los ángulos que le corresponden y aprendan a utilizar y a nombrar los lados y los ángulos. Bueno, jóvenes, esto sería todo. Cualquier consulta, ustedes pueden preguntarme a mi WhatsApp. Estoy a la orden para ayudarle en lo que ustedes necesiten.